Comenzaríamos comentando que la ponencia del Derecho a la Información y Censura, una revisión histórica que presenta Rosa María Martínez Raider, Rosa María López Martínez y Perla Itzamá Navarro Sánchez, de la Universidad de San Luis Potosí. Bueno, le doy algunos datos de la licenciada Perla Navarro. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente cuenta con pasantía de maestría en Historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana y trabaja sobre el tema sobre historia regional, historiografía local y nacional, así como estudios comparados sobre héroes representativos de diversos estados de la República Mexicana. Y participa en el proyecto de investigación sobre la aparición de la imprenta en el estado de San Luis, contextos del libro de antiguo de políticas de información y derecho a la información en el Centro de Documentación Histórica, licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Le agradecemos al doctor Egbert Sánchez y a Libby por invitarnos a este espacio de reflexión sobre el acceso a la información, el derecho a la información y sobre todo el papel de los archivos y bibliotecas en estas funciones. Con respecto a esto, básicamente la ponencia va a tratar de hacer un pequeño análisis sobre algunos conceptos, ¿sí?, sobre todo teóricos, o también una revisión histórica acerca de el papel de los archivos y las bibliotecas y también de la censura. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los archivos y las bibliotecas son fundamentales para el ejercicio del derecho a la información, del acceso a la información y también de las prácticas de lectura que se dan en cada una de estas instituciones. Con respecto a esto, hay que decir que tanto los archivos como las bibliotecas cumplen la función de almacenamiento, de difusión, de conexión con los usuarios y difusión sobre todo de la información. En este sentido, yo quisiera resaltar que generalmente la información que estas instituciones resguardan y difunden, pues como todos sabemos, se almacena en tipos de soporte, ¿sí? Yo quisiera apuntar que cada uno de estos soportes vienen siendo más bien una representación del conocimiento de la realidad humana, ya sea en video, ya sea en audio, ya sea en escrito, ¿sí? Y como representaciones de la realidad, esto deriva en un concepto más que a mí me gustaría llamar más bien discurso. Cada uno de estos soportes almacena un discurso que representa una realidad humana. Y a eso es a donde nos vamos a empezar a enfocar para tratar el tema de la censura y el derecho a la información, ¿sí? El derecho a la información que se plasma a través del discurso, a través de la representación, ¿sí? En primer lugar, la censura, desde el punto en el que en el equipo de trabajo de la doctora Rosa María Martínez Raider lo estamos apuntando, lo estamos analizando, es que la censura implica primero tratar de ver la diferencia entre dos conceptos, el de prohibición y el de censura, ¿sí? El de prohibición nosotros lo entendemos o lo tratamos de analizar más bien como un acto violento de restringir qué es lo que se dice, qué se dice y qué no se dice. Mientras que el acto de la censura está dirigido directamente hacia el soporte material, el soporte del discurso. Es decir, la censura se enfoca, por ejemplo, en tachaduras, se enfoca en recortes, se enfoca en la restricción al acceso a la información, ¿sí? Pero a la información material, que no es lo mismo que una prohibición, ¿sí? En el rubro de la censura, nosotros distinguimos tres niveles en los que se puede censurar la información, censurar el acceso a la información. El primero es el nivel de la autoría. En el nivel de la autoría nosotros distinguimos, ¿sí?, que la censura se da en el nivel en el que se le dice a aquel que expresa, a aquel que representa el discurso, que enuncia y que no, ya sea de forma escrita, ya sea de forma auditiva, ya sea de forma visual, ¿sí? También tenemos otro nivel que viene siendo prácticamente el nivel de la representación propiamente dicha material de aquel discurso, ¿sí?
la elaboración material, el tipo de soporte, ¿sí? Y aquí es donde la censura se ve más específicamente, como ya les había comentado, que es aquello en lo que se tacha o se cambia el sentido del discurso, ¿sí? Básicamente en este nivel es donde se ve un poco más violentamente, si se pudiera decir, el ejercicio de la censura, porque al estar recortando o omitiendo ciertas partes de ese discurso materializado, se está cambiando el sentido de la interpretación que se le va a dar al discurso, ¿sí? En este sentido, ya avanzamos al tercer nivel que nosotros manejamos de censura, que es precisamente aquel en el que se dan las prácticas de lectura, ¿sí? Porque una vez censurados los dos primeros niveles que ya habíamos mencionado, el ejercicio de la lectura cambia totalmente la representación que se le da al discurso. ¿Por qué? Porque ya se está regulando qué es lo que se va a entender de cómo se accesa a esa información, ¿sí? En este entendido de estos tres niveles, y sobre todo el último, que es el del acceso, el de la lectura, el de la representación, es donde participan las instituciones. Las instituciones, como bien son el gobierno, como bien son, por ejemplo, los archivos y las bibliotecas, ¿sí? Históricamente hablando, vemos que la institucionalización de esta censura se da de alguna manera en aspectos muy específicos, como por ejemplo la Inquisición, ¿sí? En el cual vemos, por ejemplo, listas de textos prohibidos, incluso tachaduras en algunos libros, porque la intención de esta institución era cambiar el sentido del discurso que se estaba leyendo, cambiar la representación que el lector haría de ese discurso, ¿sí? Actualmente, por eso es muy importante el papel de los archivos y las bibliotecas, porque la institucionalización regula las prácticas que se dan dentro de cada una de estas instituciones, dentro de los archivos y de las bibliotecas, y cómo es que se difunde esa información. Actualmente incluso podemos ver que la censura no solo es un acto de represión, ¿sí?, sino también se puede dar un tipo de censura, si pudiéramos llamarlo así, no tan negativa, porque siempre se ha satanizado mucho que la censura y cortan pedazos de textos, cortan pedazos de videos, pero por ejemplo si ubicamos la censura a la pornografía infantil, podemos ver también que este otro polo de la censura pues no está tan negativo como regularmente se nos maneja el concepto de censura, perdón. El caso aquí es tratar de ubicar el papel que tiene el contexto social de cada institución para regular los actos de censura y los actos en los cuales el lector y el prestador de servicios de los archivos y de las bibliotecas permite que se dé un nuevo sentido y se dé una nueva representación de los discursos que los archivos y las bibliotecas almacenan y difunden, ¿sí? De alguna manera podemos decir que a pesar que pues ya la apertura hoy en día es mucho mayor en cuanto al acceso de la información, seguimos viendo también incluso en algunos lugares que no se nos da información completa o se sigue tratando de ejercer este sentido de dar solamente una parte del discurso que se tenga que entender, ¿sí? Y por eso vemos que, por ejemplo, en anuncios, en televisión, se nos ofrece una idea de lo que la gente o el lector o el receptor del mensaje tiene que entender sobre el soporte. Entonces, el papel de las bibliotecas y de los archivos, precisamente en este sentido, es el que las reglas de estas instituciones permitan la apertura a entender los sentidos directos que tiene cada uno de los soportes que almacena, ¿sí? Básicamente creo que me fui un poquito rápido, está un poco complicado el asunto porque se enfoca un poco más en cuestión teórica, sobre todo de la censura. En nuestra ponencia nosotros hablábamos de aquello que no se dice, de lo que se dice, pero básicamente lo que yo quise hacer fue resumir
estos 3 niveles, que son los que nosotros consideramos los más importantes dentro del ejercicio de la censura, ¿sí? Porque el nivel último, que es en el que participan las bibliotecas, los usuarios y la forma en la que se lee, ¿sí?, viene como una especie de cadenita a raíz de los otros 2 niveles en los que ya se está aplicando el ejercicio de la censura, ¿sí? Muchas gracias. Agradecemos a la, sí, claro, a la maestra Perla Navarro su presentación. Bueno. Continuamos con la ponencia de la maestra Alicia Bernat con los retos de los documentos de archivos digitales en el gobierno federal. Diré algunos datos de la larga trayectoria de la maestra Alicia Bernat Amozarrutia, actualmente consultora independiente en archivos y colaboradora del Team Latinoamérica del proyecto Interpares Trust. Ha realizado casos de estudio destinados a diseñar políticas y lineamientos para la gestión y preservación de archivos digitales. De 2009 a la fecha ha hecho presentaciones en diferentes eventos académicos e impartido cursos sobre archivos digitales en instituciones académicas nacionales y del extranjero. Durante el 2009-2012 fue miembro del Grupo de Reflexión Iberoamericano sobre Valoración Documental, FIED, donde coordinó el grupo sobre valoración de documentos de archivos digitales. De 1990 a enero del 2008 fue directora del Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud, donde a partir del 2003 también fungió como funcionaria habilitada de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información. Cuenta con más de 55 trabajos sobre archivística presentados en congresos o publicados en revistas o libros nacionales y del extranjero. Actualmente es miembro de los consejos editoriales de las revistas Legajos del Archivo General de la Nación y Tábula, revista del Archivo de Castilla y León en España. En 1991 y en 2013 recibió la mención al mérito archivístico. De septiembre de 2005 a marzo del 2006 formó parte del equipo de Latinoamérica y el Caribe CLAED Team, financiado por la UNESCO para recibir capacitación sobre la preservación de archivos digitales dentro del proyecto Interpares en la Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá. Le cedemos la palabra a la maestra Alicia. Muchas gracias. Bueno, ¿a dónde está? ¿Ya? ¿Ya se oye? ¿Sí se oye? ¿No? ¿Se oye? Ah, perfecto. Perdón. No hay redundancia, entonces no estaba dándome cuenta. Buenas tardes. En primer lugar, gracias al doctor Egbert Sánchez por este evento donde se me permite participar, a Libby y a todos los colaboradores del doctor y de Libby que están organizando el mismo. Básicamente estaré tocando los siguientes puntos: cómo ha evolucionado la legislación archivística en el presente siglo, conceptos sobre el documento de archivo, la estrategia de gobierno digital y los archivos digitales, y conclusiones. Antes del presente siglo, solo se contaba con un decreto para gobierno federal publicado en el 82, donde se declaraba que el Archivo General de la Nación era el órgano de consulta del Poder Ejecutivo en materia de archivos. Lo más importante en ese órgano es la posibilidad del Archivo General de empezar a coordinar a las dependencias que estaban totalmente sin orden. Otro de los puntos más importantes es proveer a la administración pública de una organización archivística en términos de unidades que estarían a cargo de los archivos. Unidades que prevalecen en este momento, que son las unidades coordinadoras de archivos, los archivos de trámite, concentración e históricos. Además, establece este decreto el orden de que solo el Archivo General de la Nación va a dar de baja archivos. Antes de eso no había ninguna, estamos hablando de 82, no había ninguna ente que dijera, y las instituciones disponían de sus archivos de cualquier forma.
Posterior, ya en el siglo XXI, nos encontramos en el 2002 con la Ley Federal de Transparencia, Acceso a Información y Publicación de Datos y Protección de Datos Personales, cada vez más larga. Esperemos que ahora le cambien de nombre. Y vincula, por primera vez, los archivos son materia de una ley. Y desde una ley de acceso a la información, donde en su artículo 32 ya dice que el Archivo General de la Nación, junto con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en adelante IFAI, elaborarán los lineamientos. Y aquí es donde viene el primer gol a la vocabulario archivístico bibliotecario, que no nos preguntaron ni a unos ni a otros, y habla de que los criterios de catalogación y clasificación, ya la maestra Bouzas ha señalado claramente que nosotros no catalogamos, solo clasificamos. También dice la ley que estos criterios que se van a elaborar en materia de archivos estarán basados en estándares y mejores prácticas internacionales. Esta misma disposición da origen a los primeros lineamientos para la organización de archivos en gobierno federal en el 2004. ¿Cuál es la novedad en esta ley, en estos lineamientos? No es la organización, porque la organización ya estaba desde el 82, en donde ya se decía cuáles eran las funciones de los archivos de trámite y concentración histórica. La gran novedad es el cuadro de clasificación archivística por funciones, aunque la ley, ahí el lineamiento decía organigrama, por organigrama, se fue dirigiendo a que fuera organización y clasificación archivística funcional, y había una razón lógica, ¿no? Las instituciones cambian de organigrama cada tercer día, mientras que las funciones básicas de las dependencias o las funciones administrativas o comunes prevalecen. O sea, yo puedo llamar, antes llamábamos clasificación familiar, ahora llamamos salud reproductiva, y luego entonces, pues es la misma función, pero con otro nombre. Entonces era más fácil respetar las funciones. De hecho, tiene como base una recomendación ya desde Schellenberg, donde por ahí dice Schellenberg que se debe clasificar por funciones. Y creo que ya tiene muchos años. Sin embargo, en los países de habla sajón no habían clasificado archivísticamente hasta hace poco. Bien, entonces viene a ser esta Ley Federal de Transparencia la reivindicación de los archivos, o sea, el arranque, el despunte de lo que los archivos representan para el gobierno, para los gobiernos. Finalmente, no es hasta 2012 que se publica la famosa Ley Federal de Archivos, la cual por primera vez da fuerza legal a la producción, control y preservación de archivos en el gobierno federal. La misma dispone de la emisión de un reglamento en particular para archivos electrónicos de lineamientos para un sistema de gestión documental automatizado. Sin embargo, ninguno de los dos instrumentos, a pesar de que se debieron de haber publicado en enero del año pasado, se han publicado. O sea, no están en vigencia. Sin que la Ley Federal de Archivos se haya consolidado, el decreto por el que se reforman adiciones de diversas disposiciones constitucionales en materia de transparencia, publicadas el pasado 7 de marzo, donde se extiende el alcance del acceso a la información, creo que ayer ya la licenciada Ceci habló bastante de la ley y los archivos, pero nada más hago referencia nuevamente, reitera lo señalado en que el acceso a la información, los archivos deben de estar actualizados. Otra palabra que verdaderamente no entendíamos cómo, entonces ha tenido que trabajar en función de qué entendemos por actualizados, y pues la mayor forma de entenderlas es, están organizados, o que están al día. Tuvimos que construir alrededor de la palabra que pusieron los congresistas en un término que debería de ser organizados. De mayor importancia en materia de archivos, esta reforma faculta al Congreso de la Unión para una nueva ley, una ley que establezca el Sistema Nacional de Archivos, nacional. ¿Qué pasa con esto? Esta ley finalmente permitirá homologar prácticas y la disciplina a nivel nacional. Esa es una de las, desde mi punto de vista, desde los
eventos más importantes para la archivística nacional. ¿Por qué? Porque pues parece que encontramos leyes diferentes, prácticas diferentes, y este será el Sistema Nacional de Archivos ya realizado, porque si bien es cierto que desde los 80 se hablaba del Sistema Nacional de Archivos, tenía vocación de promotor, más que de normalizador, y ahora lo va a tener con la nueva ley que parece ser que se presentará por ahí del año que entra en materia de archivos. Respecto al documento de archivo digital, ya desde la Ley Federal de Transparencia, estos son incluidos, perdone, se me olvida siempre. Bien, aquí tenemos que falta un reglamento, faltan unos lineamientos y viene una nueva ley donde se va a ver qué más vamos a tener de criterios, de normas, etcétera. ¿Sí? Bueno, antes que esto, perdón. Respecto a los documentos de archivo digitales, estos son incluidos cuando en el artículo 2, en la Ley Federal de Transparencia, se establece que estos documentos, o se entiende por documentos, que podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Más adelante el reglamento de la propia Ley Federal de Transparencia y ya en los citados lineamientos para la organización y conservación de archivos establecen ciertas disposiciones para los documentos de archivo electrónicos o digitales, aunque muy poco claros. Es en la Ley Federal de Archivos donde las disposiciones para el manejo de archivos electrónicos tienen mayor claridad. En el artículo 20 de la Ley Federal de Archivos se señala la obligación de contar con un sistema automatizado para la gestión documental, el cual se vincula con el artículo 21, donde se establece que el Archivo General de la Nación, en coordinación con el IFAI y la Secretaría de la Función Pública, emitirán lineamientos para este sistema de gestión documental. Es el que está pendiente, o sea, ya está publicado, está en la página del Archivo General de la Nación para su consulta y no se ha emitido. Un aspecto relevante del artículo 20, y les voy a explicar más adelante, lo vamos a ver con claridad, es la obligación de instrumentar el citado sistema automatizado de gestión documental para la elaboración, captura, organización y conservación de los documentos de archivo electrónico, procedentes de diferentes sistemas del sujeto obligado. Lo vemos más adelante. También este párrafo habla de una funcionalidad específica para la preservación en el largo plazo o sin un fin definido. ¿Qué quiere decir con esto? Están separando claramente, como sucede en el ámbito de los archivos en papel, la gestión documental para los archivos administrativos en poder de los sujetos obligados o de los productores, y separa la preservación de archivos históricos con valor históricos digitales y que requieren de un tratamiento totalmente diferente. Y hago énfasis en ello porque por lo general se está considerando que un sistema de gestión documental puede servir para ambos tipos documentales, o sea, ambas características de los datos y la información. Y no es así. Aquel material que se tiene que guardar en el largo plazo requiere un tratamiento especial, podrá estar en el mismo sistema de content management o administración de contenidos, pero con características muy diferenciadas del resto de los materiales. En sistemas, en síntesis, en materia de documentos de archivo digitales, las disposiciones específicas para su producción, uso y control son prácticamente inexistentes. Y si bien los lineamientos para sistemas de gestión documental automatizados, pendientes de publicar, pudieran ser un primer paso, los mismos no son suficientes para su adecuado manejo. No hay duda que varias instituciones ya cuentan con sistemas de gestión documental, aunque se desconoce su número y si las mismas cuentan con los elementos mínimos para inferir su autenticidad, integridad, protección de datos y control de archivos en las instituciones. ¿De cuánto hablamos? No voy a dar números, a mí me gustaría contextualizar más que nada de qué estamos hablando cuando hablamos del documento de archivo. Y para que tengamos una idea de la dimensión de lo que se está hablando cuando se habla de documentos de archivo en el ámbito gubernamental. Bien, tenemos en primer término 3 definiciones de lo que es el documento de archivo, desde muy diferentes perspectivas. Una de ellas es el proyecto Interpares, al cual tengo el gusto de colaborar.
El otro es la definición de la maestra de todos nosotros, la doctora Antonia Heredia. Y el tercero es de la Sociedad Americana de Archivística. Si ustedes se dan cuenta, encontramos características básicas, que es exclusivo, que su génesis es como un proceso de una actividad, hay una interrelación, hay un valor probatorio y evidencial. Creo que estas son las características que define el documento de archivo de cualquier otro material documental que pueda existir. Es decir, no importa el soporte en el que se encuentre, pero tiene un valor probatorio, un valor evidencial, tiene una naturaleza de su producción en serie y está organizado con principios de procedencia y orden original, como lo señaló la maestra Buchás. También, entonces, ahora nos encontramos además con el documento de archivo digital, en donde vamos a encontrar que vamos a necesitar, que el mismo sea auténtico, es decir, que sea íntegro, que esté completo y que sea único, que sea fiable y preciso, aunque las características son también aplicables a papel, dado la intangibilidad del material, es necesario precisarlo con mayor énfasis. La intangibilidad del documento de archivo digital demanda mayor atención en comprobación, como lo decía. Asimismo, ahora cuando solo contamos con datos que pueden funcionar como documento de archivo, es necesario que estos se encuentren fijos y estables. Además, se necesita contar con mayor información acerca de los contextos donde fue desarrollado, como el jurídico-administrativo, los procedimentales, el de procedencia y el tecnológico. En sí, su contenido es la sustancia del documento y su estructura y contexto permiten que este contenido pueda ser accesible y entendible. Por otra parte, en el entorno de lo digital, el documento de archivo tiene nuevas formas, pues ya no se trata solo de oficio, y esto regresando a cuando decía la información procedente de otros sistemas, porque ya no estamos hablando tan solo de las comunicaciones que se dan entre trámites y gestiones. Yo les voy a poner un caso que a mí me trae, haber trabajado en la Secretaría de Salud, que es los sistemas de información estadística en salud. Si nosotros acudimos a la definición del documento de archivo, bueno, está hecho en base a una función. Hay obligación de hacerlo. Es seriado, es único. Luego, entonces, es un documento de archivo. Entonces, no solo estamos hablando de la documentación original que estamos acostumbrados a tener en papel. No, ya estamos hablando de otro tipo de informaciones, como pueden ser las bases de datos, también lo pueden ser los trámites interactivos que hay en el gobierno. ¿Cuántos trámites no tenemos haciendo en gobierno? Y ahí estamos sustentando una actividad gubernamental. Permisos, no sé, una cantidad innumerable. En el ámbito de gobierno ahora también se está interactuando y compartiendo información entre pares. Los trabajos compartidos que se hacen entre unas instituciones y otras a través de la web, también debería de haber una regulación para identificar al documento de archivo que sustenta esos trabajos y esas funciones. Antes y ahora también se hacen en carpetas por decir algo, el comité de adquisiciones, ¿no? Pero las carpetas se envían digitalmente. Habría que regular, que en salud sí teníamos regular, quién era el responsable de la verdadera carpeta para archivarse, porque hay hasta 20 carpetas, ¿no? Lo mismo está sucediendo y se tiene que hacer en el ambiente digital, ¿no? O sea, estamos haciendo una serie de materiales documentales que funcionan como documento de archivo, ¿sí? La problemática, y me voy a tomar... decidí hablar de la problemática desde la perspectiva... ¡Ay, Dios! De la Estrategia Nacional Digital. Esta estrategia, que acaba de ser presentada por el gobierno federal,
nos dice que tiene 5 estrategias para manejar ambientes digitales. Ok, la educación, la calidad, la economía, la transformación gubernamental, todas ellas tienen que ver con documentos de archivo. Sin embargo, en ningún momento de la estrategia se habla de cómo se va a interactuar en lo que se llama oficina de atrás o back office respecto de los documentos de archivo. Y ahí ya tenemos un gran problema, una gran situación que nos lleva a los siguientes temas. El uso de firma electrónico, pues sí, sirve, pero sirve para la etapa activa, no para la etapa de preservación en largo plazo, es costoso. En la agilidad de trámites, pues no hay control documental, hay riesgos de autenticidad, fiabilidad, etcétera. Luego, para una política de sustentable protección de datos personales, en todos estos, si no tenemos una gestión documental atrás, difícilmente sabremos qué está pasando con los materiales. Y no se diga en el uso de metadatos, no tenemos metadatos, por ahí está más en la mesa anterior, están en los retos de metadatos de la interoperabilidad. El uso del cómputo en la nube, me detengo un poquito más. En términos de los problemas en los que estamos viviendo ahora sí que en una transición. No terminamos de organizar los archivos en nuestros servidores institucionales cuando ya tenemos los servicios o los trabajos compartidos en la nube. Es decir, no tenemos regulación para cómo vamos a coordinarnos en la nube. Y brevemente a esto se dedica el proyecto Interpares Trust. El proyecto Interpares Trust no trata de denostar, sino trata de alertar sobre las diferentes problemáticas que está ofreciendo los servicios en la nube, sean servicios de nube privada o servicios de nube pública. Y en este sentido el proyecto intenta establecer políticas, procedimientos, regulaciones para garantizar confianza en esos documentos. El proyecto Interpares en este sentido está llevando a cabo dominios de investigación respecto a infraestructura, control, acceso y legislación, y tiene dominios transversales relacionados con la terminología, los recursos, las políticas, los temas sociales, la educación. En terminología encontramos cosas muy interesantes. Recientemente encontramos que aparte de seguridad de la información hay aseguramiento de la información, por ejemplo, y habrá que definir o qué entendemos por un término o por el otro. ¿Sí? Finalmente, ¿qué tenemos? Vivimos en dos entornos, tenemos un acervo de información en el extranjero muy útil, que debemos estudiarlo y apropiarlo a nuestras necesidades. Hay proyectos de investigación muy completos, hay grupos de investigación como el de Interpares y otros que están trabajando seriamente en cómo tener resultados, cómo ayudar a entender. Del content management, pues muy bien, mientras lo estemos usando, pero ahora tenemos que ver cómo vamos a proteger los que están en la nube. Entonces, no hemos acabado de una situación cuando ya tenemos la otra. Y algo más, la archivística ya no está en un lugar encerrado, no, la archivística ya es un proceso transversal, desde el inicio transversal en todas las instituciones, y el documento de archivo finalmente es el 99.9% del acceso a la información. La archivística, los documentos de archivo, y la archivística ya no está sola, requiere de la intermultidisciplinariedad y complementarse con otras, con áreas de conocimiento como la diplomática, el análisis de procesos, el análisis de riesgos, las tecnologías de la información, el análisis forense digital, la cultura organizacional, entre otras. No hay duda de los avances tecnológicos y el impacto social de los mismos, y aunque en ocasiones se les reconozca con el fin para dar solución al acceso de la información, es preciso señalar que los controles archivísticos tienen preponderancia. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Alicia Barnat. Creo que después habrá más tiempo para... que ya para que digo con las dudas. Bueno, como les comentaba, la dinámica,
La licenciada Liliana Gargiulo Silvareño, no pudo asistir, al evento hoy, pero envió su ponencia. Ella nos va a hablar del proceso de la transformación en los archivos del Estado uruguayo para el acceso a la documentación gubernamental, un tema de agenda pública. Liliana Gargiulo, es archivista por la Universidad de la República, de la Facultad de Información y Comunicación de Uruguay. Ella trabaja como docente en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines y en la Facultad de Información y Comunicación. Actualmente es archivóloga del Ministerio de Defensa Nacional, como asesora en gestión documental y desarrollo del Archivo Central de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, y asesora en gestión de archivos del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Aéreas. Y también trabaja en la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, en el archivo de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, donde es coordinadora del equipo de archivólogos y responsable de la planificación estratégica de la ejecución. Yo voy a leer, la ponencia que ella presenta. Como les señalaba, se llama El proceso de la transformación en los archivos del Estado uruguayo para el acceso a la documentación gubernamental, un tema de agenda pública. Introducción. En el Uruguay del siglo XXI, los archivos estatales han ido evolucionando sustancialmente, en especial en estos últimos años, teniendo la ciencia archivística, archivología uruguaya, una revalorización y resignificación a la luz de la normatividad vigente en materia de acceso a la información pública, como de cuidado de datos personales, los cuales fueron promulgados en el 2008. En el año anterior ya se había promulgado la ley por la cual se crea el Sistema Nacional de Archivos, normativa que será vital para la transformación de los archivos públicos. En este sentido, las administraciones comienzan un proceso de análisis interno fundado en la necesidad de saber dónde y cómo están sus documentos y, por traslación, la información producto de sus actividades. El contexto en que se gestan estas tres leyes fundamentales responde, por un lado, a archivos estatales colapsados, sin tratamiento científico de la documentación, desorganizados y sin efectivizarse el acceso directo a la información. Además, la ley de acceso se sustentó en viejos reclamos de la sociedad civil que por décadas pregonó la necesidad de acceder a los documentos públicos. La ausencia de profesionales en archivólogos en la administración pública agravó la situación de sus archivos, convirtiéndolos en meros depósitos de papel. Desde la perspectiva archivística, esta ponencia tocará puntos representativos en las condiciones de los documentos gubernamentales y sus archivos, y dentro de estos los referidos a los derechos humanos. 2. La gestión archivística en los organismos gubernamentales. La ley número 18.220 de fecha de 20 de diciembre del 2007, que crea el Sistema Nacional de Archivos, se reglamenta por el decreto número 355 de fecha 31 de octubre de 2012 y proporciona las directrices estratégicas para, por un lado, la profesionalización de los archivos del Estado y, por otro, la jerarquización del archivo en la estructura organizativa dentro de las instituciones. Se instituye que esta reglamentación se aplicará a todos los archivos públicos y además invita a adherirse al Sistema Nacional de Archivos a aquellos archivos privados que así lo consideren. Los archivos públicos en el Uruguay son los pertenecientes a todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, entes autónomos, servicios descentralizados, empresas estatales, gobiernos departamentales, entre otros. Además, instará como órgano rector de la política archivística uruguaya el Archivo General de la Nación. En su artículo 6 se establecen las responsabilidades de las instituciones, como la de contar con profesionales archivólogos en los archivos y en las unidades administrativas documentales, realizar la organización científica de los documentos, cualquiera que sea su soporte, así como prohibición de la destrucción indiscriminada de los documentos por parte de las instituciones y sus jerarcas prácticas común y asidua de toda la administración pública. Por otra parte, el Poder Ejecutivo comienza a trabajar en el fortalecimiento de las tecnologías estatales y a tales efectos sustenta su labor en su guía de mejores prácticas.
Estas consisten en la creación de un programa de actualización normativo en gobierno electrónico, incluyendo estándares, normas técnicas, recomendaciones que establezcan directrices y requisitos de buena gobernanza de las tecnologías de información requeridas para sustentar la estrategia de gobierno electrónico, en particular por los portales de Estado o sitios web, interoperabilidad, seguridad de la información, sistemas geoespaciales y documentación electrónica. De esta forma podemos señalar el comienzo de nuevos retos en la archivística nacional y en particular el camino hacia el desarrollo de la gestión documental en las instituciones del Estado, con el sustento de un marco normativo propicio que pondere la seguridad y confianza, condiciones necesarias para el desarrollo de documento electrónico y firma digital, información pública con énfasis en la accesibilidad y transparencia, habla de la Ley de Acceso a la Información Pública, y privacidad e intimidad, la Ley de Protección de Datos Personales. Para finalizar este punto, vale decir que la aprobación de la Ley de Sistema Nacional de Archivos se establece un equilibrio con el que la Administración pueda brindar acceso eficiente a la documentación gubernamental y al mismo tiempo cuidar los datos personales de los ciudadanos. Como consecuencia directa, se marca un hito en la historia archivística uruguaya, donde se puede profundizar hacia una organización científica de los documentos. Punto 3. El acceso a los documentos oficiales. El acceso a la información pública se estableció en la Ley número 18.381, de fecha de 17 de octubre del 2008, de la cual hago referencia a artículos vinculados directa e indirectamente al quehacer del archivólogo. Asimismo, establece los mecanismos para la clasificación de la información, a saber, 1. Información pública, entendida como toda información producida, obtenida en poder o bajo control de los organismos públicos, cualquiera sea el soporte en donde esté contenida. 2. Información reservada, comprendida aquella información que pueda comprometer la seguridad pública o la defensa nacional, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, o aquella que afecte la dignidad humana o ponga en riesgo la vida de los ciudadanos, así como la vinculada a descubrimientos científicos, tecnológicos y culturales. 3. Información confidencial, toda aquella información respecto al patrimonio de las personas o las que comprende hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo referidos a las personas físicas o jurídicas, las cuales pudiera ser de utilidad para un competidor, también aquella amparada en cláusulas contractuales de confidencialidad. Al amparo de esta ley, en su texto reglamentario, se especifica su capítulo tercero, aquellos principios vinculados con los archivos. Los mismos corresponden a 1. La disponibilidad de la información, salvo aquellas que sea clasificada como secreta o con carácter de reservada o confidencial. La eficacia en el uso de los recursos vinculados a la gestión documental. 3. La integridad de los documentos de manera tal que garanticen su localización, consulta y reproducción en aplicación de nuevas tecnologías. La conservación de los documentos a efecto de evitar su destrucción, deterioro o alteración. Esta ley y su decreto reglamentario constituyen uno de los instrumentos jurídicos de trabajo para los archivólogos del Estado uruguayo, señalado que difícil pueda haber un acceso a la información sin una correcta organización y recuperación de los documentos de archivo. El número 4, los documentos en materia de derechos humanos. Un capítulo aparte merecería desarrollar el proceso de organización de nuestros documentos referidos a los archivos de derechos humanos en nuestro país. Ahora bien, destacaré algunos hechos interesantes e importantes de ese proceso. Ante la negativa y el hermetismo de la existencia de documentos de archivos producidos en el periodo dictatorial por las agencias represoras del propio Estado uruguayo, las diferentes organizaciones en materia de derechos humanos y la sociedad civil en su conjunto han reclamado esta documentación ante los poderes estatales y distintas organizaciones internacionales con el fin de poder juzgar a los represores de las graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el país de la región ha ofrecido copia de sus documentos, donde se pueden identificar aquellos tipos documentales de nuestro pasado reciente. ¿Qué otros problemas surgieron a la hora de la identificación de los tipos documentales en las instituciones? Por un lado, la falta de profesionales especializados en derechos humanos y por otro, la documentación referida a esta temática integrada a los fondos documentales de los archivos estatales. Por tanto, se requería de la buena voluntad de funcionarios de turno y de un análisis exhaustivo de los fondos institucionales.
Sumado a esto, la necesidad de la justicia de estos documentos es que se comenzó un largo tiempo de trabajo y organización, jugando un papel fundamental la aprobación de las 3 leyes y en especial la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece en su artículo 12, los sujetos obligados por la ley referida no pueden invocar ninguna de las reservas, información reservada, confidencial o secreta, cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos. Además, en el caso Hellman contra el Estado uruguayo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en el párrafo 279, referido al acceso público a los archivos estatales, que el Estado debe habilitar sin restricciones el acceso a los documentos, a los archivos y otras informaciones en el poder de instituciones y funcionarios o exfuncionarios del Estado, con el objeto de colaborar con las investigaciones penales para esclarecer las violaciones a los derechos humanos. El archivo de la Secretaría de los Derechos Humanos para el pasado reciente está constituido por fondos documentales múltiples, colecciones referentes a detenidos, desaparecidos, asesinados políticos y violaciones a los derechos humanos. El archivo se fue enriqueciendo con diversas transferencias documentales, en su mayor parte por organismos públicos del propio Estado uruguayo, en particular los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa Nacional. De este último en especial, la documentación producida por las Fuerzas Armadas y los órganos represivos, como son los correspondientes al Servicio de Información y Defensa y del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas. Asimismo, se fue incorporando documentos provenientes del extranjero y otros archivos privados. El resultado de las gestiones realizadas por la Secretaría de Derechos Humanos en el transcurso de los años y las investigaciones llevadas a cabo por parte del Estado uruguayo han generado documentación constituyendo su propio fondo documental ANDOC, al cual es el principal sustento de pruebas para la justicia en materia de derechos humanos. Desde el punto de vista de la estructura organizativa y funcional del archivo, el mismo se encuentra dividido en áreas definidas estratégicamente, a saber, área de recepción, distribución de documentos y servicios archivísticos, áreas técnicas de descripción documental, área de base de datos unificada, área de comunicación y área de depósito de archivos. Para el desarrollo de los cometidos sustantivos de cada unidad de trabajo, se ha dotado de recursos informáticos, materiales y en especial de profesionales archivólogos. Desde la coordinación del archivo se establecen las directrices para la intervención en la transferencia documental de las instituciones públicas, donaciones de privados, así como se elaboran los protocolos de digitalización para cada serie documental. A modo de conclusión, la aprobación de las 3 leyes mencionadas sustenta la ejecución de políticas archivísticas en materia de organización documental para el Uruguay del siglo XXI. En el pleno desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, las políticas del Estado adoptadas para la transparencia y la buena gobernanza, el desarrollo y aplicación de las tecnologías hacia el ciudadano, como las nuevas políticas en materia de archivos y organización hacen posible un acceso democrático a la información gubernamental. En este contexto, el ciudadano está puesto a un nuevo orden, se acotan las brechas existentes entre la administración y el servicio al ciudadano en ese proceso de burocratización de la administración pública. Por otra parte, en materia de documentación de derechos humanos, el tratamiento archivístico garantiza poder dar acceso a los usuarios, siendo la justicia el usuario por excelencia, los familiares de las víctimas, desaparecidos políticos y asesinados durante el periodo de represión. Bueno, entonces la ponencia. Sí, esta es la ponencia que se envía, desde el Uruguay, ¿no? Digamos, hablando de cómo se crea este archivo de derechos humanos, ¿no? Dentro de su propia historia del país. Y bueno, finalmente se va a presentar un video con la presentación de Leticia da Silva Fausto, que habla de archivios, historia y derecho, acertos de la justicia en la Santa María Republicana, ¿no? Abajo de la Santa María Republicana. Entonces, bueno, se va a presentar. Olá, meu nome é Letícia, sou orientanda da professora Glaucia Vieira Ramos Conrad, da Universidade Federal de Santa Maria, e eu sou mestranda em História também dessa universidade. Hoje, no Simpósio Latino-Americano de Acesso à Informação Governamental, eu trago o trabalho Arquivos, História e Direito, Acervos da Justiça do Trabalho na Santa Maria Republicana. Esse trabalho ele foi desenvolvido como projeto de iniciação científica ainda da minha graduação.
Foi através dele que eu tive acesso ao acervo da Justiça do Trabalho de Santa Maria e pude desenvolver o meu projeto de mestrado na UFSM. Hoje eu vou apresentar para vocês esse projeto de iniciação científica desenvolvido ainda na minha graduação, que foi fonte de pesquisa para o meu projeto de mestrado. Eles são fonte inestimável da reconstrução da vida diária dos trabalhadores. Por isso, é vital investir no acesso e a preservação desses tipos documentais. A descrição é um procedimento arquivístico lento, demorado, porém que deve ser realizado com o máximo de atenção. A sua realização é imprescindível para facilitar o acesso e a pesquisa do usuário de arquivo. Nesse sentido, foi criado o projeto Arquivos História e Direito, Acervo da Justiça do Trabalho na Santa Maria Republicana. Falando um pouquinho do projeto, então. Esse projeto ele só foi possível o desenvolvimento dele graças a um convênio entre a UFSM e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Ele foi desenvolvido com incentivo da Bolsa Reúne da Iniciação Científica. Esse projeto ele é um estudo pioneiro no acervo da Justiça do Trabalho. O acervo da Justiça do Trabalho ele conta com processos trabalhistas de 1940 até a atualidade. O acervo ele fica localizado no que eles chamam de Memorial do Acervo da Justiça do Trabalho. Essa é uma imagem dos processos acondicionados. Pode-se perceber que eles estão sem tratamento e simplesmente colocados ali. Ele não tem nenhum procedimento arquivístico até então. Para consultar, para ter acesso a esse acervo, basta marcar um horário e ir lá e consultar. O objetivo principal do projeto é demonstrar as potencialidades desse acervo como fonte de pesquisa e a preservação da memória da cidade de Santa Maria. Os objetivos específicos é ampliar a conscientização da importância do acervo da Justiça do Trabalho, entender os mecanismos da mediação, demonstrar que as fontes documentais da Justiça do Trabalho abrem um leque de possibilidades para a compreensão dos aspectos econômicos e políticos, além das vivências socioculturais dos trabalhadores santamarienses. O que isso significa? Que os processos judiciais, no caso processos trabalhistas, abrem um leque de possibilidades de pesquisa. Eles são fontes para história, para direito, para arquivo e para diversas temáticas. Outro objetivo específico, então, é demonstrar que, mesmo sendo a criação do Estado Novo, a Justiça do Trabalho traz imbricada na sua formulação aspectos e lutas por direitos dos trabalhadores, rompendo com análises heteronômicas do mundo do trabalho. A metodologia do projeto é estudar as obras sobre a Justiça do Trabalho, pesquisar o acervo de forma pioneira, e sua ênfase se dará em torno das proporções metodológicas da história local, conhecidas também como microhistória. Os processos judiciais e a sua importância. Então, o processo judicial é um conjunto de tipos documentais de caráter permanente, oriundos de processo judicial. Tem uma autora que trabalha bastante com processos judiciais também, Tassiara. Ela diz: representa um patrimônio para a reconstrução da vida diária e das relações sociais. Mesmo os processos que não apresentam mais quaisquer possibilidades de recurso são fontes de elementos de prova e acesso à memória. O que é a descrição arquivística? A descrição é um procedimento arquivístico utilizado em documentos permanentes, ou seja, que não devem ser eliminados. O pesquisador utiliza a descrição para obter um conteúdo de um documento, facilitando sua pesquisa. Investir na descrição é uma forma de facilitar a pesquisa do usuário de arquivo. A descrição ela deve ser feita com o máximo de atenção, porque um pequeno erro pode comprometer uma pesquisa. Como diz Belotto, uma vez que o consulente não tem acesso ao acervo, que nenhum outro meio de busca será feito, dada a vastidão de documentação a ser descrita. E aí a gente vai trabalhar no acervo, a gente vai fazer descrição, mas vamos fazer descrição como?
existe uma norma, a Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Ela surgiu em 2006 pela necessidade de padronizar a descrição. Por quê? Porque antes, cada instituição fazia a descrição da forma que mais achava apropriada. O que ocorria é que muitas vezes ocasionava erros. O que é a NOBRAD? Então, a NOBRAD ela foi criada, uma norma de descrição arquivística, e foi criada com base nas normas internacionais ISAD-G e ISAR-CPF. O objetivo da NOBRAD é adaptar as normas internacionais à realidade brasileira. O software utilizado pelo memorial. Então, existe um grande incentivo do Memorial da Justiça do Trabalho em prol desses processos trabalhistas. Mas o que aconteceu? Quando a gente vai descrever, a gente precisa de um suporte para descrever. E o software do memorial não comportava os campos da NOBRAD. Então, o que eu fiz? Eu criei um banco de dados bem simples, mas que contemplava todos os campos da NOBRAD, como a gente vai conferir na figura a seguir. Esse é um banco de dados feito no Axis. Quem já trabalhou com Axis sabe que ele não é nenhum software maravilhoso. Ele serve mais como quebra-galho, assim. Mas ele foi o que, enquanto o memorial não está em processo de desenvolvimento do software, eu estou utilizando o Axis, o banco de dados que eu mesmo fiz. Mas que tem, como pode ser observado, contém todos os campos da NOBRAD. E a norma, ela permite que a gente acrescente campos, vai adaptando ela dependendo da instituição onde tu está trabalhando com ela, dependendo do tipo documental que tu está trabalhando. Dos processos trabalhistas, eu acrescentei o campo testemunhas, como pode ser visto bem no canto, porque alguns pesquisadores, eles podem vir querer, como eu disse, que é o processo judicial. O processo trabalhista, ele é muito amplo, pode ser fonte de pesquisa para muitas temáticas. O pesquisador, ele pode vir pesquisar uma pessoa específica, ou ele pode vir pesquisar dados daquela pessoa, é homem, é mulher, é casada, é viúva, separado, trabalha aonde. Então, no campo testemunhas, descreve a testemunha, a idade, casado, solteiro, viúvo, trabalha, não trabalha, tem ligação com os agentes, não tem. Os agentes processuais, daí tem o escrivão, o juiz, enfim. E lá em cima, no campo maior que tem, é a história administrativa biográfica. O que é isso? Seria um resumo do processo, um início, meio e fim do que acontece. Daí ali o pesquisador vai ver, ele é importante para o meu trabalho ou não é importante para o meu trabalho? O que acontece? O Axis, ele faz buscas, ele faz essas tabelas de busca. Eu posso colocar também uma palavra, por exemplo, mulheres. Eu quero saber todas as mulheres que tem dentro desses processos, dentre todos os processos descritos, quais que tem a palavra mulher. Daí eu vou selecionar, eu quero no campo testemunha, eu quero no campo história administrativa, ou eu quero em todo. Então ele é um software bem simples, mas que por enquanto está resolvendo a demanda, assim. Ele, como quem já trabalhou sabe, que ele começa a dar problemas, então por isso, depois de um determinado número de dados, ele começa a dar problema. Então, por isso que nós temos conversado bastante com o Memorial para conseguir um novo software. Então, o projeto ele ainda está em fase inicial de desenvolvimento, mas como eu falei, ele tem um grande incentivo do Memorial e da Justiça do Trabalho, porque ele é uma fonte de pesquisa de muita relevância. Então, além de outras temáticas, ele
de inúmeras temáticas, o principal fator que faz com que ele seja reconhecido é que ele demonstra o início da luta dos direitos trabalhistas, porque o acervo é de 1940 até a atualidade. Então, as próximas etapas do projeto é o trabalho em cima do sistema do Justiça do Trabalho, então, na consultoria para eles, para que os campos do sistema contenham a NOBRAD, continuar o trabalho de descrição no arquivo, dar o tratamento arquivístico aos documentos do acervo e continuar a pesquisa, continuar o desenvolvimento da pesquisa, porque devido à importância do arquivo, ele já foi fonte de pesquisa para inúmeras temáticas de trabalho. Ele já foi fonte de pesquisa para trabalhos de artigo, trabalho da conclusão de curso, dissertação, e está sempre sendo desenvolvido algum trabalho em cima desse acervo. Há algumas referências utilizadas no projeto. Muito obrigada pela atenção, deixe meu contato para quaisquer dúvidas, questionamentos, enfim, e muito obrigada. Olá, meu nome é Letícia, sou orientanda da professora Glaucia Vieira Ramos Conde, da Universidade Federal de Santa María, y yo soy... Bueno, pues muchas gracias. Pasaríamos a la ronda de preguntas, ¿no? Digamos, entonces, bueno, a ver, si gusta, ya que habló sobre los documentos digitales, ¿no? Hay específicamente un tipo de documentos que son los que nacen digitales, que son realmente difíciles quizá de archivar, de archivar. Y uno de ellos es directamente el correo electrónico, que ha sustituido de alguna forma las cartas en papel. Y el otro es toda esta información, lo que llama Schellenberg, ya que lo mencionó también, la parte de records. O sea, toda esta información que se actualiza en línea, ¿no? Y que pues, la pregunta sería, ¿cómo o qué procedimientos o qué están pensando para poder realmente salvar esta información que se va actualizando y se va perdiendo lo que va quedando atrás, ¿no? Gracias. No se perdería si contáramos con un sistema de control documental o sistema de gestión documental o sistema de administración de contenidos, un content management. De principio, record, nosotros lo estamos traduciendo como documento de archivo. O sea, este era uno de los problemas más fuertes en términos de la traducción de la visión sajona al español. Entonces estamos usando, y ya en Latinoamérica se usa bastante lo que es el documento de archivo. Algunos otros lo llaman documento archivístico, pero para efectos ese es el record. Sistema de gestión documental, ya hay normas, estándares, lineamientos, desde la ISO 15489 hasta ahora la serie 30300, donde ya hay requisitos básicos de lo que este sistema de gestión debería de contemplar. Inclusive podríamos hablar de un sistema de gestión en papel, o sea, no necesariamente digital. De hecho, el sistema de gestión documental debería de soportar cualquier soporte, no necesariamente el digital, papel, video, etcétera. Respecto al correo electrónico, también encontramos que hay ya el mismo sistema de gestión documental podría hacer una transferencia de ciertos documentos, ciertos correos electrónicos al sistema de gestión documental. Sin embargo, en Estados Unidos, precisamente, el volumen de correos electrónicos que están manejando, actualmente acaban de ellos de emitir unas recomendaciones respecto al correo electrónico para que las propias dependencias, conforme a la jerarquización de organigrama, salven correos electrónicos por la problemática que están teniendo de tanto correo electrónico que hay.
Esto es realmente novedoso, hay controversias sobre cómo lo van a manejar, pero sí hay un problema y hay ya también manuales, hay por ejemplo, Proyecto Interpares tiene un manual para cómo guardar de la mejor manera posible, si no está en un sistema de gestión documental, el correo electrónico. Todas tienen fallas, o sea, todas tienen problemas, pero ya hay algunas recomendaciones, el Archivo de Nueva York también tiene uno, en fin. Lo que yo decía hace rato es, ya hay una serie de herramientas que podemos adaptar, tropicalizar y usar para ciertos elementos. ¿Qué nos está faltando? Todo lo que es política, todo lo que es regulación, todo lo que son normas. Gracias. Buen día. Bueno, la pregunta también es para la maestra Alicia. Usted expone y toda la presentación es en torno al documento de archivo y ya documento de archivo digital. Ayer hablábamos de la publicación oficial y pues el contexto de la publicación oficial. Digamos que en diferentes países, yo hablo desde el mío, desde Colombia, existe un archivo general de la nación y existe una biblioteca nacional. Por leyes, según la legislación colombiana, hay un depósito legal de publicaciones oficiales. Y digamos que se da esa dualidad entre las dos instituciones en qué guarda uno y qué guarda el otro. Así es. En Colombia se está creando la ley de depósito legal de obras digitales, ¿sí? Y entra en la misma dinámica del medio análogo al medio digital, ¿sí? Digamos que en una mesa de trabajo que se hizo para hablar del tema y de patrimonio y qué guarda quién y qué almacena qué y cómo y con qué mecanismos, se daba esa discusión de fondo. O sea, la ley propuesta es Ley de Patrimonio Bibliográfico y Documental y la propone la Biblioteca Nacional. Claro. Y el Archivo General pues tenía sus diferencias frente a eso. Todo esto es para preguntarle lo siguiente: ¿qué diferencias y similitudes pues usted ve o ha analizado existe entre el documento de archivo y la publicación oficial en el ya en el entorno web o como tal en ese Gracias. Bueno, a lo mejor voy a cometer un pecado, pero lo voy a decir, para mí todos son documentos de archivo, desde que nacen. Una cosa es que se haya elegido y hacerlo como libro, y estoy hablando de los censos nacionales, por ejemplo, para poderlo distribuir, y que ahora está en la nube, posiblemente, en la nube del INEGI, ¿no? Ya ni siquiera está en un depósito. Es decir, para mí todos son documentos de archivo, en forma de libro, en forma de video, en forma de estadística, ¿ok? Que haya un repositorio digital único para el Diario Oficial de la Federación, que además de la característica en Diario Oficial de la Federación es un periódico, no es un documento de archivo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo. El resto de las informaciones de gobierno federal no cumplen con las características de un periódico, cumplen con las características de un documento de archivo. Y por tanto deberían de estar en el Archivo General de la Nación, ¿sí? No en otro repositorio. Pero si hablamos, que yo ayer medio escuché por el Ustream, algunas no alcancé en esta definición de que si ya está de moda o no. Para mí el repositorio del Diario Oficial es particularmente especial, porque es un documento legal, porque requiere de un tratamiento, pero es un periódico diario. Trabaja hasta en los días festivos y en esto y todo, cuando es necesario. Entonces ya tiene otra característica, ya tiene otra definición. Y claro, en alguna época era más fácil producir los censos en una forma de papel, que ahora les cuesta muy caro y entonces los ponen en internet y además hay un manejo dinámico de la información, que es lo que nosotros podemos pedir y mover. Ahora, ¿qué hay atrás? ¿Cómo se está controlando atrás? Es lo importante. ¿Qué hay en el back office? Hay un sistema de gestión, hay un content management que cumple con prácticas archivísticas de clasificación, de disposición o de transferencia a un archivo histórico. No lo sabemos.
espero haber respondido. Gracias. A ver, Juan. Ay, Juan. Me asusta. Bueno, primero una felicitación a la mesa. Creo que la presentación de la maestra Barnard de la evolución de la legislación en México y de la problemática actual mundial de los archivos fue una excelente reseña en tan poco tiempo de cómo ha evolucionado la ley y la problemática de los archivos actualmente. Me confieso. O sea, fue un gran esfuerzo de resumir toda esa información en tan poco tiempo, y eso creo que es muy valioso. Para la maestra Navarro, yo tengo una duda, pregunta, porque, o sea, se habló de la censura y las categorías y todo esto, sí, pero yo en lo personal pienso que cuando menos en México se pierde mucho más información por incompetencia, por negligencia, por desconocimiento, por desorganización que por censura. Es decir, a lo mejor, debe de haber censura y es un fenómeno que se observa y todo, pero yo creo que perdemos a lo mejor el 10% de la información gubernamental o menos por censura y perdemos el 90% porque no la tienen organizada y porque no saben cómo organizarla. O sea, no es censura en el aspecto de que yo voluntariamente estoy queriendo que algo no aparezca, pero desde el momento en que lo tengo mal organizado, no tengo personal, lo que aquí se dijo, no tengo toda una serie de procedimientos, no tengo un sistema de gestión, la información no fue preparada y organizada para responder preguntas, pues no puedo responder preguntas si hay una censura, pues llamémosla por negligencia o por incompetencia, por ignorancia, por ineficiencia, que creo que esa, como dije, es 90% del problema. Dentro de esto que ustedes están estudiando, bueno, o sea, es nada más estudiar el fenómeno de la censura como tal, como un acto, ¿no? Así, y entonces sería nada más el estudio de ese fenómeno, o cómo se ve toda esta otra parte que para mí es pues todo lo que está abajo del iceberg, porque la censura para mí es nada más la punta del iceberg, y es lo que menos me preocuparía ahorita, en términos de volumen, ¿no? La parte, hay censuras que ya son muy directas y muy contundentes que no están en México. Por ejemplo, la censura de China a todo lo que es los sistemas de información, estos fenómenos que suceden ahora como en Turquía, ¿no? Que ya se les había salido de control el Twitter y cerraron Twitter. Eso es una censura así como muy directa y muy ubicable. Pero en todo este fenómeno, y sobre todo en esta información digital, creo que lo más grave es la parte esta de lo que no sé, no puedo hacer y no tengo organizado. ¿Forma parte o no de su visión? ¿Lo están viendo como otro problema y el problema nada más es la parte de censura? ¿O cómo queda esa cuestión del, pues todo lo demás de que es censura por desinformación, ¿no? Claro, bueno, básicamente el punto de análisis de la ponencia era nada más la censura en cuanto al texto, en cuanto al discurso, ¿sí? Pero ya si nos enfocamos a esta otra situación, ya se está hablando de una cuestión de prácticas de institucionalización, que es otro tema distinto, porque si hablamos ya de las prácticas de institucionalización y qué se lleva a cabo dentro de estas mismas prácticas, también nos estamos enfocando a otro tipo de contextos sociales y otro tipo de, digamos, prácticas de regulación o de no regulación, ¿sí? Básicamente, el texto era una revisión, no mencioné algunos ejemplos, pero se enfocaba un poco más de censura en cuanto al discurso, pero efectivamente, incluso ya ahorita ya nos está dando otra beta de salida, pues ver qué onda con la institucionalización y cómo se lleva a cabo y qué prácticas se regulan desde el Estado y desde la misma institución que a veces mantiene la obviedad o por negligencia incluso. Incluso también se puede hacer una revisión histórica de este mismo asunto, pero yo creo que desde el punto de vista que lo estamos trabajando, pues está un poquito fuera del tema que el equipo de la doctora Rosa María estamos trabajando, pero en general es un tema bastante interesante porque efectivamente pues viene siendo el 90% del problema, ¿sí? Y ese problema engloba otro tipo de situaciones como lo que hemos estado viendo de las legislaciones, y de una serie de situaciones que pues engloban distintos rubros y
una cuestión de transdisciplinariedad también, porque tiene que haber diversos enfoques para tratar de responder a ese problema, ¿sí? Otra pregunta más. Sí, ahora sí un breve comentario a lo que decía Juan. Yo me acuerdo hace como 30 años o algo así, que uno de los problemas que teníamos es que estábamos tratando de promover que hubiera personal capacitado y personal profesional y técnico en archivos y en bibliotecas inclusive, y centros de información y demás. Y uno de los problemas graves era la ignorancia de las autoridades, sobre todo en las burocracias, en donde creían que no era necesario y que pues cualquier persona, el que trapeaba, y no porque eso no fuera importante, podía encargarse de un archivo o de una biblioteca. Me acuerdo hace años cuando querían propiciar que una señora que desgraciadamente tenía un problema mental, pero que estaba muy tranquila entre los libros, se encargaba de una biblioteca especializada. Entonces, esa ignorancia también la hemos tenido que pelear. Nada más un comentario. En México, en México el depósito legal del diario oficial está delegado al Archivo General de la Nación. ¿Sí? En la nueva ley, ya en la Ley Federal de Archivos, ya señala que quien debe de guardar no solo el diario oficial de la Federación, sino los diarios. Recuerdas que aquí tenemos un gobierno federal de los estados, es el Archivo General de la Nación. Pero entonces aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, se da mucho de que existen las dos. En Colombia la crítica fue, la respuesta de la Biblioteca Nacional fue que, y el archivo sigue la pugna, o sea, todavía es muy marcada la diferencia en que yo defiendo mi función y yo defiendo también mi función desde la biblioteca, de la institucionalidad del archivo y de la biblioteca. ¿Qué quiero decir aquí con esto? Y es, digamos que en las capacidades económicas de cada país, son muy diferentes. En Estados Unidos sí se da que en un estado, y hay ley para eso, se tiene una biblioteca y un archivo, y aparte de eso se tiene una biblioteca gubernamental y se tiene un archivo nacional, ¿sí? Como tal. Aquí también. Entonces, bueno, ok, si aquí también, bien, en Colombia, en Colombia no. En Colombia, en Bogotá, por ejemplo, en Bogotá se tiene el archivo distrital, ¿sí? Como tal, pero no hay biblioteca. ¿Sí? Uno va al archivo y pues ellos, por lo que pues no tenemos el dinero, y yo creo que también es un trabajo de parte de nosotros los encargados de ese tipo de temas, posicionar, pero desde la parte, digamos, conceptual y teórica, ¿cuál debería ser el ser con las nuevas tecnologías? ¿Sí? Unir las dos, seguir la división. Es una pregunta. Nada más voy a cerrar con esto. El desarrollo de un repositorio digital para documentos de archivo, bibliotecas, museos, es de tal alto costo que debería de ser uno solo, con sus prácticas y sus necesidades. O sea, ¿qué pasa? Yo tengo un archivo histórico donde le pongo en papel, aire acondicionado, las mejores condiciones y ya, cumplí. En un archivo, en un repositorio digital en el largo plazo voy a tener costos aquí que se van a mantener aquí, porque si yo no estoy actualizando al profesional, estoy adquiriendo nuevos recursos tecnológicos y una serie de cosas, no lo voy a lograr. Y desde mi punto de vista, en México, ante las condiciones económicas que tenemos también, pues debería haber alianzas, cosa que no se nos da fácilmente. Eso es todo. Bueno, pues si no hay más preguntas, daríamos por concluida la mesa 6, agradeciendo la participación de las ponentes y de ustedes. Muchas gracias.